la frontera de Israel con Líbano. Con el Líbano, claro. Ya había habido conatos y bombardeos en esa zona, en la frontera norte de Israel, con este grupo altamente preparado, esta milicia fanática también, radical islámica, que es Hezbollah, que opera con apoyo de Irán. ¿Qué significa esto? Lo siguiente, que ante el escenario y la alta probabilidad de una operación terrestre, como habíamos ya señalado desde el día de ayer, cuando entra la guerrilla, la milicia de Hezbollah, que es, como tú indicas, José Luis, chiita, con fuertes conexiones con Irán, y en este bombardeo de este minuto en la frontera entre el Líbano e Israel, es que tienen la determinación de actuar en este conflicto. Reiteramos la cantidad de combatientes que tiene Hezbollah. Tiene 50.000. 50.000 combatientes. 50.000. 50.000. Ahora, ¿este ultimátum de 24 horas incluía un cese de hostilidades o no? No. Nada. No. El ultimátum de 24 horas está dirigido por el gobierno de Israel a la población de Gaza. Claro. Le dijeron a la población de Gaza que se tenían que desplazar de la parte norte del territorio hacia el sur de Gaza. Y tenían 24 horas con las cuales ya avanzan, más o menos están quedándole como unas 14, 16 horas desde que se... Es importante hacer ese hincapié. No nos confundamos. La advertencia para que las personas se desplazaran del norte de la Franja de Gaza hacia el sur tiene que ver con lo que está en ese territorio circunscrito, en la zona Franja sur de Israel. Claro, la zona sur de Israel. Lo que estamos viendo es en la frontera norte de Israel. Es otro lugar. Si nos pudiéramos apoyar en un mapa para volver, porque geográficamente para posicionar los dos puntos. Esto que usted está viendo en imagen es en vivo y en directo y está ocurriendo. Esto es el norte en la frontera entre el Líbano e Israel. Vamos. Esto está pasando acá, pues aquí está Gaza, como bien contaba el Libardo, y la población que está acá le están pidiendo que se traslade para acá. Exacto. Claro. Entonces, Lo que estamos viendo ahora es lo que ocurre en el norte. que en el mapa de allá lo podemos ver con más precisión. Ah, claro. Allá está el Líbano en la frontera del norte con Israel. Demos cuenta, te sigo. ¿Dónde están ocurriendo esos bombardeos y esas fricciones ahora? Que por lo pronto, llamémoslas son fricciones. Esta parte acá, en esta frontera, es donde está el predominio de Hezbollah. Es en toda esta área en donde se está provocando los bombardeos y el cruce de fuego con Hezbollah y el ejército de Israel. Ahí en ese punto, aquí en ese punto, solamente hay dos actores. Hezbollah, que es libanés, y el ejército de Israel. Ellos dos están focalizados en la parte norte. Ahora bien, aquí hay un problemita mayor. ¿Cuál? Y es que está este actor que, si bien ya no tiene el ejército que tuvo en el pasado Siria, pero le queda una cantidad importante de combatientes de ese ejército que todavía está en una guerra civil. El problema es que toda esta frontera para Israel es un problema, porque no solamente se tiene que preocupar de esta, sino de esta con Siria. Ahí está la altura de Golán. Más lo que ya el contingente desplazado en esta zona, que hablábamos de unos 300.000. Acá, en Ascalón, en esta parte, está todo colocado, el grueso del contingente que tiene preparado Israel para la operación terrestre. Está acá. ¿Qué hizo Israel en los últimos días? Era controlar toda la parte sur, esto que había sido tomada por los milicianos que hicieron el ataque de profundidad, todo esto despejarlo, lo lograron despejar después de 4 días de intensos combates. Ahora, para que se entienda bien, no hay bombardeos acá. Durante estas 24 horas que dieron para arrancar, Israel no ha estado bombardeando. Nosotros, de hecho, tenemos la imagen en vivo y no ha habido bombardeos. Los bombardeos que se registran ahora están allá. Exactamente allá. Exactamente. Sí, porque algunas personas pueden pensar, aquí estamos hablando de dos territorios, en el fondo Israel tiene que atacar dos focos. Y probablemente tenga que atacar dos focos paralelamente. Ojo con eso, porque eso es una de las principales preocupaciones que tenía. Que es precisamente aquí, en la Franja de Gaza, en donde ha desplazado a 300.000 militares. De 300.000 militares. 300.000 militares. Pero hay una preocupación también muy importante, porque Hezbollah tiene mayor poder de armamento que
Jamás. Y de combate. Y de combate. Y ellos están en otro territorio, es otro punto, ahí arriba. Entonces, no se confundan porque pueden pensar, pero ¿cómo si están bombardeando? ¿Cómo van a escapar hacia el sur? No, no están bombardeando en el territorio donde la gente se tiene que desplazar hacia el sur, en la franja de base. Ya fue bombardeado, ya quedó así y hoy día no ha habido al menos bombardeo. Pero sí en el norte de Israel. Sí. Ya. Entonces. Quería dejarlo bien claro para que no nos clarito, Pri. Como buena profesora. Ahora, no bombardear Israel en las últimas horas es dejar que transcurra el plazo del ultimátum para decirle, mire, yo le di todo el plazo para que se movieran de toda esta zona, se desplacen acá. Ya. ¿Sí? Es como decir, muévanse de Puente Alto a la Florida, más o menos. Claro. Más o menos. No, sin agua, sin comida, sin autos, sin nada. Electricidad. Y el bloqueo. Sin camino. Y el bloqueo, toda esta línea negra que ustedes pueden ver acá, que tiene 65 kilómetros, todo eso está bloqueado por Israel. Con una cerca, pero muy poderosa, muy contundente. Que se la botaron el 7 de octubre. Pero no completamente. No, 27 huecos forados le hicieron. Claro. 27 huecos por donde pasaron los tropas acá. Pero en los 27 están bloqueados acá. Ya. Tienen bloqueado la parte marítima, es decir, la marina de Israel está colocada acá. De manera que no pueden ni salir a pescar los habitantes de Palestina, de Gaza, los palestinos no pueden salir a pescar. Vimos también algunos bombardeos en botes, embarcaciones muy menores. En los puertos acá. Sí. En los puertos acá. En un puerto. Entonces, esta zona, por lo pronto, hoy no ha sido bombardeada por Israel y que sepamos, en las últimas horas, tampoco han salido de Gaza misiles para lo de Israel. En cambio, el frente que estábamos viendo, las imágenes que vimos, que ustedes pueden ver en pantalla, se ocurren en esta parte norte con la frontera con el Líbano. ¿Quién actúa ahí? Una guerrilla chiita libanesa que se llama Hezbollah, el Partido de Dios, que tiene entre sus militantes 50.000. Aquí está. Mire, vamos a la frontera norte. Todo esto es territorio de Israel. Esto es territorio de Israel. Sí. Esto es la frontera con el Líbano, acá. Sí. Y parte de la frontera para Siria. En este lugar, desde acá, desde este color, acá, ahí se está provocando estos bombardeos que han ocurrido hace minutos. Pero Olivar, ¿sabes que yo veo un peligro acá? O sea, veo dos peligros. Primero, efectivamente que se lleve a cabo la incursión terrestre y esto genere respuesta a las amenazas que se le han hecho respecto de que no lo haga Israel. Tanto las palabras de Vladimir Putin, que no suenan como amenaza por ahora, pero sí por las otras facciones, digamos, en el caso de Hezbollah o en el caso de Siria con el apoyo e Irán más atrás. Pero si Israel toma la ofensiva, que lo ha hecho en otros lados, la guerra a los 6 días duró 6 días porque Israel antes de ser atacado prefirió atacar. En este caso, si Israel ataca a Hezbollah, tendría que ingresar a territorio libanés. Desde el punto de vista de la provocación para el Líbano y para los otros, también puede ser complicado una ofensiva israelí acá, ¿o no? Qué buen punto. Porque es ingresar a territorio libanés. Es que está en una línea muy delgada. Es que el punto es, dado que, José Luis dice, dado que identifico una amenaza para mi seguridad y mi integridad, pensemos en términos ya más técnicos. Sí. Dado que, dice el mando israelí, dado que yo identifico una amenaza para mi seguridad y mi integridad, puedo hacer lo que se llama los ataques preventivos. ¿Qué significa esto? Que un ataque preventivo es, tú eliminas la amenaza que está presente en el lado de allá. En ese concepto, José Luis, tú tendrías razón, que puede decir Israel, sí, yo detecto que aquí está Hezbollah y me representa una amenaza, yo puedo lanzar la ofensiva. Hasta ahí es correcto. Ya ha pasado en tiempo anterior. Salvo un problemita. Que esa amenaza, que se llama Hezbollah, ha crecido en el músculo que tiene. Y por lo tanto, esta es una guerra que sería un poco más general, más abierta y más bien lo que va a hacer Israel, pareciera ser, es defenderse de estos ataques que han hecho acá y no intentar pasar la frontera. Pero lo puede pasar. Pero lo puede pasar. Lo puede pasar. Evidentemente. Ahora, para saber qué es lo que ha ocurrido precisamente con este último bombardeo, Francesco Gazzella, tú tienes más antecedentes.
Efectivamente, Bri, vamos a mostrarles imágenes de lo que ocurrió justamente en la frontera que ustedes señalan y particularmente con información que viene de fuentes de seguridad libanesas. Atención con lo siguiente, la explosión del muro junto al sitio israelí de Amra en las afueras de la ciudad libanesa de Alma al-Shab y disparo de un proyectil contra los tanques estacionados en el lugar. Más información podemos comentar a propósito también de no solamente este ataque entonces a un tanque de las fuerzas israelíes, sino también que recuerden ustedes que había habido ya 2 ataques a tanques días anteriores. El intercambio ya se está dando entre Hezbollah y el régimen sionista, dicen justamente las fuentes que involucran a Hezbollah o a fuentes ligadas a la seguridad libanesa. Esto ya daría cuenta, insistimos, fuentes de ese origen, libanesa, de un intercambio en ambas partes, Libardo, en esa frontera. Lo que está informando Francesco, como último minuto, es que acá, exactamente en esta frontera, sí, se están provocando esos enfrentamientos. Cuando comenzamos el programa y colocamos el foco, dijimos, oh, atención, porque no solamente porque avanza el ultimátum acá, sino que una probabilidad emergente rápida era que se pudiera provocar aquí refriegas, que son las que por lo pronto están ocurriendo. Y José Luis dice, ¿qué posibilidad en ese contexto tendría que Israel identifique esa amenaza y tome una medida preventiva de decir, ¿sabes qué? Voy a eliminar la amenaza, hago un ataque profundo? En términos bélicos, eso es muy posible. En términos prácticos, al día de hoy, creo que los de Hezbollah tienen preparada esa eventualidad, la han previsto y tienen muy reforzada esto, y esto se podría dar una conflagración muy alta que, como esto es tan delgado, involucraría de inmediato a Siria. Entonces quedaría Siria, quedaría Hezbollah enfrentados de manera conjunta contra Israel en esta zona. Mira, y si ponen el mapa anterior, que sería ideal, porque me gustaría explicar algo de por qué Siria puede ser un agente interesado en este cuadro, tiene que ver con los Altos de Golán. Sí, es decir, una porción del territorio sirio que hasta el día de hoy sigue capturado por las fuerzas israelíes acá, en esta zona, que se llaman Altos de Golán porque efectivamente es un alto. Acá está el mar de Galilea, el lago Tiberíades, que es la principal fuente de agua que tiene Israel. Sí. Y acá efectivamente... yo he tenido la posibilidad de estar ahí en Cafarnaúm y tú miras hacia el mar de Galilea y se ve detrás un gran farellón, largo, muy largo, tremendo farellón de alto, que es Siria y que está en la altura, lo que hacía históricamente que tuviera posiciones muy ventajosas para poder bombardear territorio israelí, atacar a las granjas, a los kibbutz que había en este lugar y también a los asentamientos urbanos. Entonces, parte de la previsión que ha tomado Israel para su seguridad fue capturar los Altos de Golán, toda esta parte, y administrarlos y ocuparlos de manera permanente y no devolver. Entonces, evidentemente, hay interés geopolítico también de Siria en este sector. Se aprovecharía de la situación. Exactamente. ¿Por qué? Como bien indica José Luis, en las alturas de Golán o los Altos de Golán, desde estos farellones, aquí a Damasco son 50 kilómetros nada más. Es que las distancias en el Medio Oriente son muy cercas. Son muy cerca. Y esta parte está fortificada, está intensamente fortificada por Israel. O sea, esto no es que de ahora había un agente de aduana acá, había un policía acá y ahora no. Históricamente, desde que tomaron las alturas de Golán, ellos lo tienen altamente fortificado. Después del conflicto con Hezbollah, la fortificación de Israel fue por todo este lado y está altamente militarizado. Eso lo sabe Hezbollah. Eso lo sabes, sí. La guerrilla Hezbollah. Te tengo una pregunta. ¿O tú quieres? Es que tengo una pregunta, sobre todo porque además viendo aquí nos estamos olvidando de los palestinos, que son los más afectados con esta amenaza o advertencia de Israel. Resulta que hablamos de más de 1 millón de palestinos que si no, y que es muy probable porque es imposible que se desplacen al sur de la Franja de Gaza, obligue a la Autoridad Nacional Palestina a decir algo hoy día, en las últimas horas, antes de que empiece la incursión territorial. Hemos hablado de eso. Porque aquí hay una sensibilidad de qué es lo que va a pasar con los palestinos. La población civil inocente. La Autoridad Nacional Palestina aquí, en Cisjordania, sí tiene el apoyo de países de Occidente. Tiene el apoyo, a diferencia de lo que pasa con Hamás. Te quiero dejar planteado eso porque también... Ya, volvamos a esto. Ya habíamos recapitulado lo que hoy día preocupa, sobre todo cuando estamos en esta cuenta regresiva de la incursión de militares
de Israel a la Franja de Gaza, se enciende otra preocupación por el norte, pero yo te preguntaba, Libardo, ¿qué puede pasar si es que aquí hay un involucramiento mayor de la Autoridad Nacional Palestina? Me llama la atención poderosamente el silencio de Mahmoud Abbas. Este debería ser el momento de la Autoridad Nacional Palestina para validar la causa palestina y tomar la línea formal y oficial palestina y ponerla en primer lugar. Este silencio, esa oportunidad, diferenciarse del camino que ha tomado Hamás. Es decir, recordemos que Cisjordania está gobernado por la Autoridad Nacional Palestina en manos de Fatah, que es el partido político. Hamás también comenzó como un partido político que se separaron, no se pusieron de acuerdo después de todo esto. Incluso hubo guerra civil entre Hamás y simpatizantes de Fatah. Entonces, también hay división ahí. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que vive aquí, vive en Ramallah, aquí en Cisjordania, cuyo movimiento político fue derrotado políticamente acá. Sí, esto lo gobernaba, estos dos lugares, zona geográfica, gobernaba la Autoridad Nacional Palestina. Entonces, si el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que abraza la causa legítima, que es buscar la resolución del conflicto por la vía pacífica, a diferencia de Hamás, claro, que quiere es la destrucción del Estado de Israel para solamente tener un Estado palestino, y a través de la diferencia, ¿por qué no sale de su comodidad, si es que está cómodo, y sale y dice y abraza la causa palestina? Pues debe estar muy amenazado. Vaya. Mira, tenemos imágenes de hace... Es que buen punto, un buen punto. Pero sí, un segundito, José Luis, ahí. Un momento, porque has tocado un punto muy sensible. El señor Mahmoud Abbas puede estar amenazado, sí. Los líderes jamás tienen que tenerle miedo a la muerte porque es intrínseco a ejercer el liderazgo. Jamás. Pero José Luis, es que tú has tocado el punto más importante. Él tiene que ser el líder de la causa palestina y esta es la oportunidad para que lo haga. Su silencio lo que hace es que le da la carretera a Hamás. Ya, el tema es que además él no tiene la popularidad necesaria como para poder mantenerse al margen de todo esto. Yo me imagino que los palestinos de alguna manera también están preocupados de lo que ocurre con los palestinos de la Franja de Gaza. Vamos a revisar imágenes de lo que ocurre en esta jornada en Cisjordania, Libardo. Y quiero que me vayas explicando también a qué responde, porque hay manifestaciones con barricadas, manifestaciones pacíficas necesariamente no, porque aquí también se demuestra cómo es la preocupación y por supuesto también el interés por que no se siga afectando ni tampoco de alguna forma destruyendo la vida, la ciudad en donde viven sus compatriotas, muchos de ellos familiares de quienes están en Gaza. Pero explícanos a la vuelta del... Conversando con Libardo, básicamente la pregunta que tú dejaste planteada, porque si bien estamos viendo imágenes de lo que ocurrió hace poquito en Cisjordania, un territorio, el más grande de Palestina, que no ha tenido mucha voz en todo lo que está pasando, por supuesto porque hay una diferencia brutal entre la estrategia de la Autoridad Nacional Palestina con lo que hace este grupo radical Hamás en la Franja de Gaza. Cada uno tiene controlado este territorio por su parte, pero hemos visto una respuesta, no sé, a lo menos silencio por parte de Mahmoud Abbas, pero sí la gente, los palestinos que viven en Cisjordania y los palestinos que viven en Franja de Gaza, son el mismo pueblo palestino, donde están los abuelos, están los tíos, están los primos. ¿Qué debiera pasar? ¿Qué rol tiene que jugar Cisjordania en esto? ¿Y qué está pasando? Aquí... ¿Por qué tenemos estas protestas, Libardo? Bueno, va a haber palestinos en Cisjordania que no van a estar de acuerdo con lo que pueda ocurrir, sobre todo con el anuncio. Las protestas comenzaron con el anuncio de Israel de avanzar la ofensiva sobre Gaza. Y hay que aislarlo, porque yo creo que hay una mayoría importante en Cisjordania que no va a estar de acuerdo con los procedimientos de Hamás. Que él no va a estar de acuerdo, no le parece, no hay que vincularlo con eso. Eso es una cosa. Pero otra distinta es que producto de la reacción y la venganza de Benjamín Netanyahu se termine llevando por delante los civiles de Gaza. Y eso entonces incendia las praderas de Cisjordania. Y aquí el riesgo es mayor. ¿Por qué? Porque si se presenta una turbulencia social en Cisjordania, claro, que la Autoridad Nacional Palestina no la pueda controlar, sí,
primero pierde legitimidad. Este es el problema grave de Mahmoud Abbas. Porque aquí, por dejar de hacer, por problemas de corrupción y por una serie de cosas, la Autoridad Nacional Palestina perdió la Franja de Gaza frente a Hamás. ¿Qué quiere decir? Que el proyecto político de la Autoridad Palestina no le hizo sentido a la mayoría de habitantes acá y perdió frente a Hamás. Porque hay que reconocer eso, hay que insistir en que Hamás llegó al poder a través de las elecciones. Por supuesto. Y una guerra civil entre ellos. Pero le hizo más sentido la propuesta que le hizo Hamás. Si eso llega a ocurrir aquí, esto es mucho más complejo. Es mucho más complejo. Entonces, yo creo, voy a decirlo, que cuando se hable de la solución, tiene que haber líderes nuevos. Los líderes de hoy no van a resolver este problema. No lo resuelve Netanyahu, no lo resuelve Mahmoud Abbas, no lo resuelven líderes desgastados en este proceso, lo resuelven líderes nuevos. Y ese es el tema de fondo que no sé si están. Deberían estar. Claro. Entonces, porque los nuevos, los viejos, van a hablar de la guerra, no de la paz. Claro. Y el pueblo palestino y la causa palestina, que es legítima, válida, aceptada, tomada, su sueño de tener un Estado-nación con seguridad, con fronteras seguras, el mismo sueño que tienen los israelíes, por esto hablamos del concepto de los dos estados, aquí se puede desbordar todo. Se desborda la situación acá. Vamos a suponer, entra el ejército de Israel, barre y dice, despejé de Hamás acá. Pero los ecos de lo que ocurre acá replican acá. Porque hay una mayor sensibilidad. Sí, pues. Entonces, lo que ocurra acá en daño a la población civil, no en daño a Hamás, pero lo que ocurre aquí en daño y perjuicio a la población civil, repercute acá en Cisjordania. Y le agrego otro pelo a la sopa. El más complejo de todos. ¿Cuál? Cuando estábamos mostrando las imágenes de las protestas que estaban ocurriendo, me acordé de una cosa que es clave aquí. Si Irán, se le ocurre, después de que inicie la operación acá, Israel, si a esta nación se le ocurre llamar a una guerra santa, estamos en problemas. Ahora, convengamos que también Israel tiene un problema. Porque efectivamente lo que estamos viendo en las imágenes de lo que estaba pasando en Cisjordania implica que necesariamente Israel ya tiene tropas acá y tiene que tener un fuerte contingente acá también, sí, para proteger Jerusalén entre otras cosas. O sea, tiene que estar muy pendiente de lo que pase acá también. O sea, no es sencillo el panorama, no, porque la incursión terrestre puede alterar mucho los ánimos acá, lo que tú estabas diciendo. Entonces, la pregunta cae de cajón, ¿no? Una vez cumplido el plazo de 24 horas, ¿cómo debiéramos al menos, yo sé que no tenemos una bola de cristal, pero cómo debiéramos al menos anticipar los hechos que se van a producir? Yo creo que Israel, Benjamín Netanyahu y el gabinete de guerra se lanzan. Eso ya es imparable. Se lanzan porque su promesa es muy alta. Es muy alta. El gabinete de guerra va a autorizar, y yo creo que ya está autorizado, falta la hora cero en la cual se inicie el ingreso de las tropas, que va a ser envolvente. ¿Cómo van a entrar las tropas de Israel? Van a entrar por esta parte, la parte norte, van a entrar por acá y por vía marítima. Por vía marítima. Es decir, la respuesta va a ser un ejercicio combinado, una invasión combinada que involucre mar, tierra y aire. Claro. De la misma forma que actuó Hamás. Entonces, el apretón que viene para acá, para Hamás, es tan fuerte que va a tocar tanto que puede replicar acá en Cisjordania, en los palestinos de Cisjordania. Y que puede replicar tanto que inclusive Irán, que lo puede hacer, podría llamar a una guerra santa. Y una guerra santa ahora en el Medio Oriente, ahí sí nos acerca a lo que dijo el señor Donald Trump. O sea, Trump cuando pensó y dijo, mire, estamos avanzando a una tercera guerra mundial, lo que él está suponiendo es que el primer eslabón para que eso ocurra es una guerra santa, que esto se desborde aquí en Gaza, que involucre Cisjordania, que involucre el Líbano, que involucre Hezbollah, que involucre a Siria, que involucre a Irán, que involucre a Israel y que involucre a las demás naciones.
Porque una guerra, la declaración de una guerra santa contra Israel del mundo islámico mete otro componente que es la religión. Y eso sí que es dificilísimo. Eso es muy peligroso. Claro. Es lo más peligroso. Es lo más peligroso. Entonces, eso seguramente ya lo habrá sopesado también Benjamín Netanyahu, esa probabilidad de que eso ocurra. Porque una cosa que le va a pasar la factura, no sé en qué momento, es qué le pasó al liderazgo israelí, qué le pasó a su dirigencia política, policial, de inteligencia militar, qué le pasó que no pudieron detectar que en una barrera la más tecnologizada a nivel mundial, con sensores, con radares, con todo lo que ustedes se puedan imaginar, con un sistema de alerta temprana, con torres de vigilancia, que tuvieron todo el tiempo de advertir que los milicianos de Hamas estaban saliendo, pero que no los advirtieron y que dejaron 27 boquetes por esta muralla, por esta valla, para que se metieran acá y causaran esta catástrofe que le causó a Israel. Entonces, la pregunta a los servicios de inteligencia, a las fuerzas militares de Israel es: ¿por qué? Esto es como la alarma en su casa. Cuando alguien se le va a entrar y tú tienes el sistema de alarma, te suena la alarma, ¿cierto? Claro. En Israel no sonó. En Israel no sonó. Aquí no sonó. No sonó. Hay una complicación mayor. Porque efectivamente, si en Cisjordania empiezan a aprender los simpatizantes de Hamas, acá se complica porque en Cisjordania, usted lo que ve aquí en morado no son puros palestinos, está lleno de asentamientos israelíes, muy grandes. Sí. En donde más comparten. Este territorio está dividido en tres partes, A, B y C, una bajo control total de la Autoridad Nacional Palestina, una compartida y otra solo israelí. Pero está todo repartido. Entonces, también la autoridad israelí tiene que proteger a la gente de los asentamientos de Cisjordania. Es realmente con tambores de guerra, podremos estar hablando de que hay unos que están batiendo los tambores de guerra. ¿Sabe qué quisiéramos? ¿Qué? Que las trompetas de la paz comenzaran a sonar y que los pacifistas del mundo comiencen a sonar. Ojalá, y escuchar esas voces que han estado tan silentes, tan inactivos en estos últimos días, Libardo. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en las próximas horas, precisamente en la Franja de Gaza, también ahí en Israel, en el norte de Israel, porque lo único que queremos es paz. ¿Y por qué queremos paz? No es solamente un deseo, uy, mira qué idealista, paz, porque aquí vemos civiles que están sufriendo las consecuencias de una guerra nunca antes vista. Por eso no perdamos el foco de atención y no nos dejemos de sensibilizar con esto. Hay muchos ciudadanos inocentes que están sufriendo. Paz. Muchas gracias, Libardo. Gracias, Libardo. José Luis. Vamos a hacer un corte, tenemos muchas cosas interesantes que contarle al regreso. Sí, no se separen.